Entonces, sirviendo a Jesucristo en las prisiones, en la segunda hoja dice todos los derechos otorgados. Se autoriza la reproducción parcial o total de este material para beneficio de los obreros carcelarios y prisioneros de habla hispana en México, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Únicamente está protegido para que no se haga lucro. Luego está el mandamiento de Dios: acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados como que también ustedes mismos están en el cuerpo. En la página 4 dice que Jesucristo está cambiando estas vidas. Los ladrones, los delincuentes, los secuestradores, los violadores, los matricidas, parricidas, sicarios, adictos, están cambiando, estamos cambiando. Yo soy uno de ellos. El presente manual está dirigido a obreros carcelarios, cristianos con carga por los que están en prisión, misioneros con un llamado a las cárceles, líderes carcelarios, dirigentes con deseos de iniciar un verdadero servicio a las personas privadas de su libertad, dirigentes que quieran expandir sus ministerios, autoridades carcelarias y todo aquel que desee saber un poco más acerca de las prisiones, los internos y cómo ganarlos para Cristo y colaborar en la expansión del reino de Dios. Si usted está aquí es porque Dios tiene un llamado, Dios tiene una misión para cada uno de los que estamos acá. No es casualidad que estemos acá, y lo que vamos a considerar en estos días tiene que ver básicamente con conocer en base a la palabra de Dios lo que estamos haciendo. Este manual está dedicado a Jesucristo, precioso Señor, amigo, maestro y libertador, bendito Salvador, por habernos amado y lavado de nuestros pecados con su sangre y permitirnos visitarlo y servirlo en cada hombre y mujer privado de su libertad. ¿Quiénes son los autores de este material? Los presos y sus familiares, así como todos aquellos que de una manera anónima durante todos los años del cristianismo han visitado las prisiones. El contenido de este manual se recopiló después de más de 20 años de visitar la cárcel, conocer las necesidades y estudiar la Biblia. Entonces vamos a irnos a la página número 9 a ver el primer tema, y vamos a ir en este orden. Vamos a ver ahorita el capítulo 1, el fundamento del servicio en las prisiones, y el primer tema son 10 razones bíblicas por las cuales debemos servir en las prisiones. Y en este orden vamos a ir día tras día en el programa, lo tienen ahí. Entonces, ¿qué les parece si nos ponemos en las manos de Dios? Le pedimos que nos hable, que nos dé revelación, que nos dé entendimiento. Amén. Padre, en esta hora te damos muchas gracias por tu palabra, gracias por la bendición de ser tus hijos y por la bendición de tener este llamado que tú nos has dado a cada uno, Señor. Padre, te pido que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento para que podamos comprender las Escrituras, Señor. Que tú nos des a cada uno, Señor, espíritu de sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Jesús, en el conocimiento de la palabra. Que hoy, Señor, podamos entender, Señor, y recibir revelación de tu Espíritu Santo, Padre, para que sepamos con seguridad que lo que estamos haciendo es tu voluntad y no es una emoción, no es una moda, no es
un trabajo que nos toca hacer, no es una actividad, es algo que nace en tu corazón y que tú lo has puesto en nuestro corazón. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Yo tengo 32 años de conocer al Señor Jesucristo y 31 años visitando las cárceles. Le puedo asegurar con absoluta certeza que uno de los ministerios más atacados, más perseguidos por el diablo y por sus demonios y por la carne, más resistido es de entrar a las cárceles. Vamos a ir entendiendo un poquito más conforme vayamos metiéndonos en la palabra de Dios. Y si no tenemos un fundamento sólido de nuestra fe, no vamos a durar en este ministerio. Yo he podido ver a muchos a través de estos 31 años. Jaime tiene ya casi 60 años haciendo esto, y hemos podido ver y constatar que lo que el Señor Jesucristo dijo es totalmente cierto. Jesús dijo: el que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca, edificó su ministerio, edificó su vida, edificó su llamado. Vinieron lluvias, soplaron vientos, descendieron ríos, dieron contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena sin fundamento. Vinieron lluvias, soplaron vientos, golpearon ríos, descendieron ríos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Yo he visto a muchos hombres y mujeres con un llamado muy poderoso, muy hermoso de parte de Dios para servir en las cárceles, que se quedan a la mitad del camino, que claudican, que se apartan, que dejan no solamente de visitar las cárceles, sino dejan de seguir a Jesús. Y se les aplica lo que a mi parecer es el versículo más espantoso de toda la Biblia. Y yo le llamo el versículo del anticristo, Juan 6:66. O sea, es el 6:66. Juan 6:66 es yo creo el versículo más espantoso que está escrito en la Sagrada Escritura. Dice: desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Lo hemos visto, y lamentablemente hay una sola razón por la cual alguien que empieza a seguir a Jesús y a obedecer a Jesús deja de seguir a Jesús y vuelve atrás. Y sus vidas son estériles, sus vidas son miserables, sus vidas dan tristeza y dan lástima. Después de tener todo un porvenir, todo un futuro de ministerio, de bendición, de poder experimentar el poder de Dios y la gloria de Cristo, viven vidas fracasadas, enredados en el pecado, viviendo como cualquier persona del mundo, peor que cualquier persona del mundo, porque la Escritura dice que el que conoció el santo mandamiento y volvió atrás es como el perro que vuelve a su vómito, o la puerca lavada que se vuelve a revolcar entre la mugre. Entonces, la única razón es que no edificaron su ministerio, no edificaron su llamado sobre la roca, y la roca es la palabra de Dios. No tenían el conocimiento. La Escritura dice que el pueblo de Dios perece porque le falta conocimiento. Jesús dijo: ustedes se equivocan, erráis porque ignoráis las Escrituras, y cuando ignoramos las Escrituras cometemos muchos errores.
Pero cuando tenemos bien claro el fundamento de lo que estamos haciendo, nos van a caer lluvias, nos van a soplar vientos, nos van a venir ríos, nos van a venir pruebas, nos va a golpear Satanás y la vida y la enfermedad y la gente se nos va a poner el mundo de cabeza, pero vamos a seguir adelante, porque estamos fundados sobre la roca. Entonces el propósito de este congreso es eso, libres para ser ejemplares. Y no podemos ser libres si no conocemos la verdad. Jesús dijo, si permanecieres en mi palabra, serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. Y cuando somos libres, entonces podemos ser ejemplo para otros. Entonces, 10 razones bíblicas por las cuales debemos servir a Jesucristo en las prisiones y que debemos atesorarlas en nuestro corazón para que cuando vengan las pruebas, las luchas, las tentaciones, los golpes, las crisis, cuando venga la tormenta, nos podamos mantener firmes sabiendo que lo que estamos haciendo es la voluntad de Dios. Primera razón, porque desde la eternidad ha estado en el corazón de Dios. Isaías 42, 6 al 7 dice, yo el Señor te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Desde la caída del hombre en el Edén, todos los seres humanos hemos quedado sujetos a la esclavitud o prisión del pecado. Desde entonces, en el corazón de Dios ha estado el libertar a los hombres de la esclavitud, esto es, de redimirnos. Por eso es que prometió al Redentor, al nacido de mujer y nacido bajo la ley, a fin de que redimiese a los que estaban bajo la ley, a los que estábamos bajo maldición, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Desde el libro de Génesis está la promesa del libertador. Y todos hemos tenido la experiencia. La primera vez que fuimos a una cárcel, nos dimos cuenta que nosotros, o algunos otros que no estaban presos y vivían en la calle, estaban más presos que esos hombres que están detrás de las rejas. Es algo que yo he escuchado vez tras vez cuando llevo a alguien nuevo y entra y ve a esos hombres llenos de gozo, de amor, que están presos pero que están con un ánimo y con un entusiasmo impresionantes, y salen anonadados, salen impactados, porque se dan cuenta que no es necesario estar privado de la libertad físicamente para estar preso, porque mucha gente que vive en la calle está presa en sus delitos, en sus pecados. Entonces, este pasaje de Isaías 42 menciona dos tipos de prisiones, una la prisión física, otra la prisión espiritual. El ministerio de Jesucristo, todo eso tenía que ver con el ministerio de Jesucristo, el cual Dios mismo, por boca del profeta Isaías, lo definió, indicando que su llamado era en justicia, lo sostendría con la mano, lo guardaría, lo pondría por pacto al pueblo y sería luz de las naciones. Pero ¿con qué propósito iba a hacer todo esto? ¿Cuál era el objetivo de ese ministerio tan glorioso? Esto se describe en el versículo 7 y básicamente era de tres cosas: abrir los ojos de los ciegos, sacar de la cárcel a los presos y sacar de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Cuando leemos la Escritura es necesario tomarla literal y espiritualmente, porque a veces espiritualizamos todo. Jesús abrió los ojos de los ciegos físicos. Ciegos que tenían ceguera física, Jesús les abrió sus ojos, pero también abrió los ojos de los ciegos espirituales. Entonces, Él vino a abrir los ojos de los ciegos físicos y también
a abrirnos los ojos para poder verle y creer. Por lo tanto, Él no solo vino a sacar de la cárcel a los presos espirituales, como podrían ser los vicios, la amargura, el odio, el rencor. También vino a sacar a los presos de cárceles físicas. El llamado de Jesús no solamente tiene que ver con la cárcel del pecado, sino también tiene que ver con la cárcel física, que es en donde se resguardan a los que han infringido la ley. Vamos a ver todo un tema de la historia de las cárceles. Y desde el principio de las civilizaciones, las cárceles han existido y no van a dejar de existir jamás. Por la eternidad van a haber cárceles, solamente que las cárceles de la eternidad van a ser para Satanás y sus demonios y todos los que se rebelaron contra Cristo. Esto podemos constatarlo en el hecho de que Él mismo, literalmente, murió en lugar de un prisionero llamado Barrabás, que había sido echado en la cárcel por sedición y homicidio. ¿Se acuerdan de eso, verdad? O sea, literalmente Jesús murió por uno. ¿Se imaginan la alegría de Barrabás y de la familia? Él tenía esposa, hijos. Y de pronto le dieron la libertad porque hubo uno que murió en lugar de él. Entonces, físicamente, un preso obtuvo su libertad a través del sacrificio de Cristo. Jesús, pues, sacó de la cárcel física a un preso. Esto también se confirma claramente en el momento de la manifestación pública de Jesús, cuando en el día de reposo entró a la sinagoga y conforme a su costumbre se levantó y leyó delante de todos el siguiente pasaje de Lucas 4, del 18 al 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pregonar libertad a los cautivos, literalmente en el idioma arameo, significa sacar de la cárcel a los presos, hablando de los presos físicos. Jesús leyó la escritura de Isaías y se la atribuyó a sí mismo, identificándose como el Mesías, por eso lo querían matar. De Isaías 61, 1 y 2, el Espíritu de Dios, el Señor está sobre mí, porque me ungió Dios, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel, hablando de los presos físicos, a proclamar el año de la buena voluntad de Dios. Entonces la primera razón es que ha estado en el corazón de Dios libertar al hombre del pecado, pero también sacar de la cárcel física a los presos. Vean cómo está ligado. Segunda razón, porque Jesucristo mismo se identifica con el preso. Ahora, esta es una paradoja, es una aparente contradicción. ¿Puede el Señor Jesucristo padecer necesidades? ¿Puede Él tener hambre o sed? Seguramente que sí, porque Él mismo dijo, tuve hambre, y no dijo, mis hermanos tuvieron hambre. Este pasaje de la Escritura es impresionante. Jesucristo mismo en su trono de gloria y todas las naciones reunidas delante de Él, apartados los unos de los otros, las ovejas a la derecha y los cabritos a la izquierda. Esta no es una parábola. Hay quienes han dicho que es la parábola de los cabritos y las ovejas, pero no es una parábola. No dijo, la venida mía será como, no, dice, se sienta en su trono de gloria, manda a los ángeles y separa los unos de los otros y ilustra como el pastor separa los cabritos de las ovejas. La razón, Jesucristo mismo lo dijo, porque lo habían atendido a Él en los más necesitados. Jesús se identifica tanto con el necesitado que cuando nosotros hacemos algo a favor de una persona con hambre, sed o desnudez, es hacérselo directamente a Él. Jesús dice que tuve hambre y le dieron de comer, tuvo sed y le dieron de beber, estuvo desnudo y lo cubrieron, fue forastero y lo recogieron,
estuvo enfermo y lo visitaron en la cárcel y vinieron a él. Jesucristo, el pan de vida, tuvo hambre. Jesucristo, la fuente de agua viva, tuvo sed. Jesucristo, el que suple todas nuestras necesidades, estuvo desnudo. Jesucristo, el que hace habitar en familia a los desamparados, fue forastero. Jesucristo, el sanador y por cuya herida y llaga fuimos nosotros curados, estuvo enfermo. Jesucristo, el que vino a dar libertad a los cautivos y proclamar a los presos apertura de la cárcel, estuvo preso. Así es, Jesús estuvo preso. La Escritura lo dice en Mateo 25, del 31 al 46. Y mientras leemos, noten algo. Menciona la condición, la necesidad y lo que hicieron para suplir la necesidad. Pero cuando menciona que estuvo preso, no menciona qué hicieron. Escuchen, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, esto no es una parábola. Una parábola se define por una ilustración, una analogía, una comparación. Hay en toda la Biblia 70 parábolas. Ninguna parábola menciona ángeles o personajes históricos o profecías. Siempre son comparaciones. Dice, entonces se sentará en su trono de gloria. Está hablando de cuando Jesús vuelva a la tierra en su segunda venida y establezca su trono aquí en la tierra. Y serán reunidas, obviamente por los ángeles, delante de él todas las naciones. Y apartarán los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Porque a la oveja simplemente hay que darle dirección y se va. Pero al cabrito hay que golpearlo y hay que forcejear con él para llevarlo a donde uno quiere. Los que van a ser puestos del lado izquierdo, que se van a ir al infierno, no van a querer estar ahí, se van a resistir. Por eso es que los ángeles van a tener que hacer fuerza y violencia contra ellos. Y dice que entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para ustedes desde la fundación del mundo. Está hablando de la entrada al reino de los cielos. Porque tuve hambre, ahí viene, ¿qué hicieron? Me dieron de comer. Tuve sed, me dieron de beber. Fui forastero, me recogieron. Estuve desnudo, me cubrieron. Enfermo y en la cárcel. Y no dice qué hicieron, simplemente dice, vinieron a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto les digo que en cuanto lo hicieron a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicieron. Fíjate qué cuadro tan impresionante. Tú y yo vamos a estar ahí. Todos vamos a estar ahí. Y la gloria de Jesús, yo estoy convencido, cada vez que voy a la cárcel, yo voy a ver a Jesús. Pero la gloria de Jesús va a ser tan majestuosa que ese día nos va a parecer imposible haberlo visitado. Por eso es que todos los que estamos aquí, le vamos a decir: ¿te visitamos en la cárcel? No, yo creía que eso no es posible. Porque van a haber tres grupos. El grupo de los de la derecha, el grupo de los de la izquierda y el grupo a los pies de Jesús, a los pies de su trono. Yo a mis amigos, mis mejores amigos son los presos. De hecho, paso más tiempo adentro de la cárcel que afuera. Les digo, si un ángel me está pasando para el lado izquierdo, jálale las faldas a Jesús y dile: Él me visitó. Digo, porque los ángeles, si cometen un error, no, que me pasen al otro lado. Yo estoy aquí, pero se nos va a ser imposible. Por eso es que no lo vamos a poder creer. Y Jesús dice:
Lo hicieron a uno de estos, me lo hicieron a mí. Fíjate, Jesús padece necesidades hoy en día. ¿Cómo se suplieron estas necesidades? El hambre, le dieron de comer. Sed, le dieron de beber. Forastero, lo recogieron. Desnudez, lo vistieron. Enfermo, lo visitaron. En la cárcel, no dice que hicieron, simplemente dice vinieron. Fijémonos que en cada situación menciona una necesidad. Hambre, sed, forastero, desnudez, enfermedad. Pero cuando menciona la cárcel, no menciona ninguna necesidad. O sea, estuve en la cárcel angustiado, o estuve en la cárcel atribulado, o estuve... No dice cómo estuvo, simplemente dice estuve en la cárcel. ¿Por qué? Porque en la cárcel podemos encontrar todas las necesidades mencionadas. Un preso tiene hambre. La comida generalmente no es muy abundante. Tiene hambre física y hambre espiritual también. Los que tenemos hijos chiquitos, ¿cómo nos cuesta después de un tiempo que coman todos los días? ¿Verdad? Yo tengo 4 hijos. ¿Y cómo nos cuesta que coman? Y come, hijo. Y hay que estar presionándolos para que coman. Pero cuando vamos a comer a casa de algún hermano, cuando vamos a comer a casa de algún pariente, o de mis suegros, o de alguien, comen y devoran todo. Y una vez les dije, oye, a ver hijos, ¿por qué en la casa, pues como que no quieren comer y aquí se devoran todo y hasta piden más? Y uno de mis hijos me dijo, de 6 años, es que aquí sabe más rico, papá. Y es obvio, mamá tiene el mismo sazón, el mismo sabor, y después de mucho tiempo eso cansa. O sea, eso aburre, pues. Por eso nos gusta ir al mecato, ¿verdad? Nos gusta ir a comer de vez en cuando algo diferente. Bueno, en la cárcel es lo mismo. Aun cuando la comida sea buena, llega a ser aburrida. Y tú les llevas tortillas, pan o cualquier cosa de la calle y a ellos eso les sabe a gloria. Porque simplemente tiene un sabor diferente. Ellos tienen hambre de eso, ellos anhelan eso, es algo que esperan con mucha expectación. Un preso tiene sed. Es increíble ver lo que muchos de ellos hacen por conseguir una gaseosa o una bebida fresca. Les llevas algo de tomar y tiene sed de justicia también. Ahora, en diciembre que hicimos los eventos, les llevé carne de puerco, carnitas se llaman, aquí no hay nada que se le parezca, aquí pues es algo delicioso, no saben de lo que se pierden, ¿eh? Las carnitas son deliciosas. Y el pastor de la penitenciaría, el pastor interno, me dijo, yo les hago el agua. Bueno, yo entré pues con la carne, con las tortillas, llego y de pronto me dice, llévate, y me dio como un garrafón así grande, como de unos 30 litros. Cargamos las cosas y nos fuimos, yo ni vi lo que era. Llegamos ahí al módulo de máxima seguridad. De hecho, la penitenciaría es una cárcel de máxima seguridad, pero dentro de esa cárcel hay doble y triple máxima seguridad. Contamos y son 21 puertas que tenemos que pasar para llegar hasta donde están ellos ahí. Total que ya estamos ahí y antes de que me saquen a todos a un área pues común, yo siempre saco al cocinero, al preso que pues sirve, organiza todo, porque él en sus tiempos cuando estaba en la calle pues se dedicaba a eso. Entonces siempre le pido al guardia, sáqueme a este para que me organice todo y ya cuando todos salgan pues ya le sirve, ¿no? Y ya, pues sale él y sale otro para que pues le eche una mano. Y de pronto ve el agua y me dice, ¿es agua de piña? Le dije, no sé. Parece, ¿es natural? Le dije, no sé.
Me la dieron acá afuera. Se sirve y la prueba. Yo digo que dice, ¡no puede ser! Y yo pensé, está echada a perder. Yo dije, ahorita mando a comprar unas gaseosas o algo. Y le dije, se descompuso. Me dijo, ¡no! Es agua de piña natural. Dije, ¿y? Se me queda viendo y me dice, tengo, escuchen, 18 años sin probar el agua de piña, porque la fruta prohibida dentro de la cárcel en México es la piña, porque con la piña hacen alcohol muy fácilmente, no sé aquí si sea así, pero es imposible ver piña adentro. Yo después hablé con el pastor interno afuera y le dije, oye, ¿y cómo metiste piña? El pastor, cuando estaba libre, él era un comandante de la policía y muchos de los guardias de ahí eran subalternos de él y lo respetan aún. Dice, no, pues tengo aquí algunos amigos y le dije a uno, mira, me vas a traer tantas piñas porque es nuestra fiesta de Navidad y queremos darle algo que no se toma nunca aquí. Y le llevó un montón de piñas y las cortaron, hicieron agua de piña natural. Y después escuchó otro y dijo, no puede ser agua de piña. Y vino y la probó y y le dije, ¿y tú cuántos años? Ese tenía 15 años sin probar el agua de piña. Miren, salieron como 30 hombres. A todos les dimos su vaso grande hasta que se acabó. Nadie se lo terminó. Todos lo probaban y empecé a preguntar, ¿cuántos años? El que menos tenía 8 años sin probar un agua de piña natural. Porque ahí están en doble máxima seguridad, no puede salir ni al sol, mucho menos que les puedan llevar una piña. Qué impresionante, ¿verdad? Y nosotros podemos comprar eso en cualquier lugar, ¿no? Vamos a la tienda y pedimos un jugo de piña. Tienen sed. Un preso es forastero. Vive en una cultura diferente, separado de su hogar y de sus seres queridos, de sus amigos, privado de su libertad. Es un extranjero, todos son extranjeros. Un preso padece desnudez. No hay persona más necesitada que un preso. A veces usan la misma ropa por semanas o meses. La ropa a veces no es de él, se la proporciona el gobierno, el Estado. Un preso padece de muchas enfermedades físicas, emocionales y espirituales muy frecuentemente, además de que las condiciones de vida dentro de una prisión se prestan para contagios del cuerpo, del alma y del espíritu. Entonces, vean, hambre, sed, forastero, desnudo, enfermo, lo padece un preso. Supliendo entonces las necesidades de Jesús en el preso. Al tenderle la mano a un preso, se las estamos tendiendo a Jesús mismo. Al visitar a un preso, podemos darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle un hogar al forastero, vestir al desnudo y estar con el enfermo. Particularmente estos hombres del área de doble máxima seguridad, yo voy cada 8 días, voy los días lunes, Gabriel va los días martes, lunes, miércoles. Muchos de ellos me han pedido que no falte. A veces no puedo ir, ahorita que estoy acá. Cuando les digo me voy y voy a estar un mes fuera, algunos lloran. Y me lo han dicho, anhelo que vengas, aunque sea 1 hora estar aquí con nosotros, porque tiene 20 años que nadie me visita. Y cuando tú vienes, es como si yo tuviera una visita. Porque sé que me vienes a ver. Al visitar un preso, estamos visitando a Jesucristo. Que Dios nos libre de ser cristianos mediocres, egoístas, legalistas y complacientes. Que nos olvidemos de servir y de amar al prójimo.
Jesucristo mandó amar a Dios con todo el corazón, alma, mente y fuerzas, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Al amar al necesitado, estamos amando a Dios. El apóstol Juan lo dijo muy claramente en su primera carta, en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros también tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Acuérdense de los presos como si ustedes estuvieran presos juntamente con él. Yo la primera vez que hice esto hace 30 años, no pude dormir. Me despojé de la mayoría de la ropa que tenía, de la mayoría de los zapatos que tenía. Me quedé con un par de zapatos y un par de tenis, 3 o 4 mudas de ropa, 2 cobijas, y vacié la casa y lo llevé para la casa. Mi esposa le he vaciado la casa muchas veces. De pronto nos regalan y para no tener problemas, lo hago a escondidas. Cuando se da cuenta, ya lo regalé. Entonces, porque no es posible que tengamos cosas que no usamos. Y ellos pasando necesidad, sus familias. Que Dios nos libre de que a nosotros se nos pueda aplicar el siguiente pensamiento. Un autor anónimo hizo esto y dice: tuve hambre y tú formaste un grupo humanitario para discutir mi hambre. Estuve encarcelado y tú silenciosamente te fuiste a la capilla para orar por mi libertad. Estuve desnudo y en tu mente se debatió la moralidad de mi apariencia. Estuve enfermo y te arrodillaste para agradecer a Dios por mi salud. Estuve sin hogar y tú predicaste el refugio espiritual del amor de Dios. Estuve solo y tú me dejaste para orar por mí. Tú, que pareces tan santo, tan cerca de Dios, pero yo todavía tengo hambre, me siento muy solo, tengo mucho frío. Es un autor desconocido. Tercera razón bíblica por la cual debemos visitar a Jesucristo en las prisiones: porque Jesucristo mismo fue puesto en prisión. En Mateo 27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron delante de él a toda la compañía. El pretorio era la cárcel del palacio, la cárcel en donde el procurador estaba. Dice Marcos 15, 6 y 9. Ahora bien, en el día de la fiesta, le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quieren que le suelte el rey de los judíos? Él estaba preso. Juan 18, 12 dice: entonces la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Nuestro Señor Jesucristo estuvo preso. Jesús mismo sufrió el horror de un encarcelamiento. Él pasó por las 7 etapas que atraviesa todo aquel que llega a una prisión. Nuestro hermano Luis de la Teja nos va a ampliar pasado mañana cada una de estas 7 etapas. Todos los presos, sin excepción, desde los sicarios y los narcos hasta un ladrón en una tienda departamental, pasan por estas 7 etapas: complot para prenderlo, traición, arresto violento, maltrato, interrogatorio, encarcelamiento, abandono y rechazo de su familia y amigos, y una sentencia. Entonces Jesús sabe lo que es estar preso. Por eso nos insta, nos ruega que no nos olvidemos de los presos. Cuarta razón: porque a los presos también los incluye la gran comisión de Jesucristo. Jesús dijo en Marcos 16, 15 al 16: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y cuando dijo toda criatura,
se está refiriendo a todo ser humano. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. No dice aquí si está libre o está preso, es toda criatura. Jesús dijo claramente que fuéramos por todo el mundo y predicáramos el evangelio a todo ser humano. Los hombres y mujeres que están privados de su libertad son seres humanos como nosotros. Algunos de ellos han cometido delitos, otros son inocentes, pero no dejan de ser criaturas. Hay periodistas que han llamado hiena humana a una persona que cometió un crimen y usan otros apelativos de animales y dan la idea de que no son humanos. El pastor del Reclusorio Sur, Miguel Ramírez, lo apodó la prensa el chacal de Coyoacán. Coyoacán es la zona en donde él violaba. 300 mujeres denunciaron a este hombre porque las violó, pero estiman que más de 1000 mujeres fueron víctimas de él y no lo bajaban de un animal. Este hombre lleva 28 años preso, 26 años de cristiano, 26 años de pastor. Y tú no encuentras un hombre más educado, más dulce, más entregado y lleno del Espíritu Santo que él. Es impresionante. Pero nos han hecho creer que los que están en la cárcel por los delitos tan graves que han cometido son animales. No son animales, siguen siendo humanos y no son más pecadores ni malos, más malos que ninguno de nosotros. Alguien dijo una vez que si todos los que deberían estar en la cárcel estuvieran, entonces ¿quién cerraría la puerta? Estamos convencidos de que la única diferencia entre un preso y una persona libre es que al primero lo descubrieron en su delito y al segundo no. A la luz de la palabra de Dios, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Y además, el que cumple toda la ley pero desobedece un solo mandamiento, se hace transgresor de toda la ley y es como si hubiera desobedecido todos. Entonces, a los ojos de Dios, una mentira piadosa es tan pecaminosa como un asesinato. Es más, la Escritura es muy clara en cuanto a que quien se enoja contra su hermano o lo aborrece es un homicida, un criminal. Entonces, ¿quién está libre de culpa? ¿Quién que esté limpio de pecado se atreverá a tirar la primera piedra? Los presos también están incluidos en la gran comisión que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Cuando yo conocí al Señor Jesucristo y entendí esto, porque yo nunca he estado preso. Yo conté mi testimonio una vez adentro de una cárcel hace 29 años y solté lo más malo que había hecho, ¿no? Y uno de ellos, que había sido pues un asesino en serie, un desalmado, secuestrador, un tipo terriblemente malo, me abrazó y me dijo: tú eres como un ángel para nosotros. O sea, yo creía que mis delitos eran muy grandes, ¿no? Y para ellos era cosa de niños, ¿no? Pero yo entendí que yo soy tan perverso y tan malo como cualquiera de ellos, porque tuve diferentes condiciones de vida. En 1996, un hombre se me acercó y me dijo: tengo una duda. Le he preguntado a doctores, psicólogos, psiquiatras, curas, brujos, mentalistas, a todo tipo de personas, y no me han dado una respuesta satisfactoria. Quiero saber la respuesta a esto. Le dije: dime. Y me dijo: ¿por qué me gusta matar? Desde niño he matado, disfruto matar, he matado hombres, mujeres, jóvenes, niños, bebés. Es un vicio para mí. Tengo que matar para estar tranquilo.
Cuando me dijo eso, le pedí sabiduría a Dios. Dice la Biblia que si tú no sabes qué hacer, pídele sabiduría y te la dará abundantemente. Inmediatamente me dio la respuesta a Dios. Y le dije, mira, la Biblia dice, ya sé qué me vas a decir. Tengo a Satanás adentro de mí, le dije. No es por eso que te gusta matar. Mira, en el Nuevo Testamento me dice, ya sé qué me vas a decir. Tengo una legión de demonios adentro de mí, como el endemoniado Gadareno. Porque conocía Biblia, este hombre, le dije, tampoco. Mira, en la carta de Pablo a los romanos, ya sé qué me vas a decir. Mis ancestros, yo desciendo de los aztecas, y esos eran sanguinarios, y entonces las herencias de maldición son las que hacen que yo sea así. Le dije, tampoco. Mira, en el libro de Romanos, capítulo 3, ya sé qué me vas a decir. Estoy destinado como Judas, porque Judas fue destinado como hijo de perdición, ¿no? Qué misterio tan terrible, ¿verdad? No es el tema. Dice, soy como Judas, o sea, ya Dios decidió que yo iba a ser un asesino. Le dije, tampoco. Mira, en el capítulo 3, ya sé qué me vas a decir. Mis padres tienen la culpa, que es lo que dijo Freud, ¿no? Somos víctimas de nuestros padres. Le dije, tampoco. Y entonces se le acabaron todas las respuestas que le habían dado. Y cuando capté su atención, así como capté la de ustedes ahorita, qué bonito, ¿verdad? Cuando le dije, en Romanos capítulo 3, versículo 23 está la respuesta a tu pregunta. Dice, por cuanto todos pecaron. ¿Sabes por qué te gusta asesinar? Porque eres un pecador. ¿Sabes que no hay ninguna diferencia entre ti y yo? Solamente que te aseguro que tú tuviste una vida diferente que la que yo tuve. Yo no escogí dónde nacer, yo no escogí ser un hijo deseado, yo no escogí ser un hijo querido, que mis padres me dieron todo. Yo no lo escogí, yo no lo pedí. Te aseguro que tú ni siquiera conociste a tu padre. Y me dijo, ¿cómo lo sabes? Le dije, es que para tener ese vicio que tienes, tuviste que haber pasado por algo muy terrible desde niño. Me dijo, sí, me dice. Mi mamá era prostituta. Nunca supe quién fue mi padre. Desde los 3 años me violaba pues allá le llaman padrote, el que las prostituye. Déjalo. Y a los 6 años fue el primero que maté. Y me fui a la calle. Y luego me uní a una banda y me violaron otra vez. Y ahí fue a los 7 años mi segunda víctima. Y a partir de allí tuve que matar para sobrevivir. Y le dije, ¿sabes por qué a mí no me gusta matar y nunca he matado? Y a mí me duele matar una araña cuando mi esposa me dice, ¡una araña! Yo digo, pobre arañita, sus hijos. ¿No? Y yo trato con cariño y la conduzco para afuera y le digo, señora araña, no se muestre con mi esposa es una asesina de arañas. Y tengo que engañar a mi mujer de decirle, sí la maté y la tiro ahí. Yo sé que no se muere, ¿verdad? No, mátala. A mí me duele matar una araña. Porque yo tuve un trasfondo diferente al tuyo. Pero si yo hubiese pasado por lo que tú pasaste, yo sería igual o peor que tú. Y quiero que sepas que tienes perdón en Cristo. Me dijo, no, todos me han dicho que no tengo perdón de Dios. Le dije, claro que tienes perdón. Y le leí versículos de la Biblia y era un niño llorando de saber que sus pecados habían sido perdonados. 8 días después lo asesinaron adentro de la cárcel. Pero esos 8 días todos testificaron que cambió. Y que cuando fueron por él y lo rodearon, les dijo, permítanme ponerme en cuentas con Dios. Y se hincó y le encomendó su alma a Dios y luego le metieron los cuchillos y lo despedazaron.
ese hombre se fue al cielo. Tú y yo no somos mejor que nadie. Y eso lo tenemos que entender perfectamente bien. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Todas las naciones del mundo tienen cárceles, todas. El servicio en las cárceles es parte integral e inseparable de la gran comisión, como vamos a ver mañana, que nos ordenó realizar el Señor Jesucristo. Además, una prisión por definición es una nación, pues tiene sus propias leyes, fronteras, gobierno, policía, costumbres, lenguaje, comida, tipo de cambio, ropa y tradiciones. Entonces, como Jesucristo mandó a todas las naciones, las cárceles están incluidas. Quinta razón, porque no hay un verdadero ministerio, y el ministerio está entre comillas, hacia ellos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Romanos 10, del 14 al 15. Las palabras con el tiempo se desvirtúan. No utilizaremos la palabra ministerio, porque a través de los años ha perdido su verdadero significado. En vez de ministerio usaremos la palabra servicio, porque es lo que mejor define lo que es. Algunos otros sinónimos de ministerio son administración, empleo, tarea, oficio, porque hoy en día dicen, ahí viene el ministro, ¿no? El ministro, el gran ministro. Y ministro es el esclavo de los esclavos. Los ministros en la época de Roma eran los que servían a los esclavos. La palabra de Dios dice que para que la gente sea salva es necesario que invoque el nombre de Cristo, pero para que le invoque necesita creer, y para creer necesita oír, y para oír necesita que alguien le predique, y para que alguien lo haga necesita ser enviado. Los enviados son a los que se les encarga un servicio específico. Para que los presos puedan llegar a ser salvos es necesario ir a ellos y servirles. Jesús nos puso el ejemplo. Él no vino a ser servido sino a servir. Pero es muy triste ver en todo el país y en muchos otros lugares del mundo que las cárceles han sido relegadas y desplazadas por el cuerpo de Cristo. La mayoría de las iglesias no consideran la cárcel como algo con seriedad. Dice, sí, una vez al año y una fiestecita, pobrecitos presos. Y lo consideran algo como de misericordia. En muchos grupos cristianos las cárceles no son más que un evento anual por unos cuantos días. Tienen contemplado el ir a la cárcel, pero como si fuera un sacrificio, una obra de caridad, porque pobrecitos presos nos dan lástima. Ese es el sentir de muchos cristianos. Esto produce obviamente que no existe un verdadero ministerio hacia ellos y que los visitan se conviertan en profetas del juicio venidero, ¿verdad? Predicando a fuego y infierno. Otros son almas caritativas, haciéndoles sentir cuánta lástima sienten por ellos. Son las víctimas perfectas del precio. Cuando uno va y llora y dice, uy, le va a sacar plata, y le sacan mucha plata al que va con lástima, al pobrecito. O grandes siervos de Dios que solo van porque buscan el aprecio y el reconocimiento de la congregación. Tengo ministerio en la cárcel y andan proclamándolo a los cuatro vientos. O sábelo todos, que como no tiene nadie que los oiga, quieren ir a compartir su última revelación. Y es que la cárcel es un paraíso. Quien quiera que vaya lo van a oír. Quien quiera que vaya, por eso es que van testigos de Jehová, mormones, Hare Krishnas, van toda suerte de secta, y siempre va a haber quien los oiga. ¿Por qué? Porque el preso está necesitado de ver a alguien de la calle, y no importa qué es lo que hable. Entonces es un paraíso, pero eso no les ayuda para que sean salvos. Otros van como jueces, que los regañan y les recuerdan el castigo de Dios. Otros van como experimentadores y usan a los presos como conejillos de indias. La realidad es que no hay un servicio integral a los presos.
que no solo se preocupe por sus necesidades espirituales, sino que también atienda sus necesidades emocionales, físicas, materiales, familiares, laborales, legales y sociales. Yo cuando entendí esto, yo dije, pues, es un trabajo de largo plazo y que necesita mucho, porque no es nada más predicarles. Tienen frío, necesitan zapatos, necesitan jabón, necesitan ropa, necesitan ayuda, necesitan muchas cosas. Y si vamos a atender el llamado de Jesucristo, tenemos que ver todas las áreas, no nada más el área espiritual. Nosotros no vamos a predicar. Hay cárceles donde nos dan nada más 2 horas. 1 hora predicamos, cantamos, y otra hora procuramos suplir necesidades emocionales, consejo, escucharlos, ver qué les hace falta y procurar allegarse. El propósito de este manual es el de proporcionar una herramienta práctica a hombres y mujeres que deseen iniciar o fortalecer un servicio integral a las personas privadas de su libertad. Más adelante veremos a detalle cada una de estas áreas y cómo pueden ser suplidas. 6ª razón, porque ellos nos necesitan, ya que están desamparados y dispersos. Dice Mateo 9:36, que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Tenemos que entenderlo bien. Si tú sientes compasión, no es lo mismo compasión que lástima. La lástima es una emoción humana, la compasión es un sentimiento divino. Y la compasión tiene que ver con una pasión unida, compasión. Con quiere decir junto a, pasión quiere decir devoción, te duele. Muchos no sienten compasión hasta que un hijo les cae preso. Y es cuando dicen, ¡ay, mi hijo! Pues cuando tú recibes el llamado de Dios, es como si tus hijos estuvieran presos. Y te duele, porque quieres de verdad ayudarlos. Y entonces, esa compasión que sientes, escúchame, no es mía, no es mía. No somos buenos, somos malos. Si sentimos compasión por los presos, es que Jesús, que vive en nosotros, la siente por ellos, y yo simplemente debo dejarme llevar por su compasión. La verdadera situación de un preso, no hay persona más desamparada ni más necesitada que un preso. El hombre o mujer privados de la libertad son personas tremendamente necesitadas. Las raíces de rechazo, amargura, rencor, odio, resentimiento y venganza están arraigadas en sus almas. Están heridos, maltratados, abandonados, separados, aislados. También están dispersos, ya que han sido alejados de su trabajo, familia, amigos, actividades, de todo. La televisión y los medios de comunicación han pintado una imagen distorsionada de las prisiones. No es cierto que sea una especie de jungla en donde todos los visitantes son acosados y corren grave peligro. No hay nada que más aliente a un prisionero que alguien de afuera lo visite. La necesidad de afecto es tan tremenda que podemos a veces ganarnos su respeto con solo invitarles una gaseosa. La segunda persona que yo visité dentro de una cárcel era una mujer en una cárcel de hombres. Era un hombre vestido de mujer, compañero de cuarto del que yo empecé a ir a ver, y me dijo, yo no quiero saber nada de tu Dios. Le dije, no, está bien. Y el amigo se fue a atender algo, me dio sed, y le dije, ¿dónde venden gaseosas? Y me dijo, hasta allá, y era un salón grandísimo. Y le dije, ¿quieres una? Te invito a una. ¿De veras? Me dijo, sí. Vamos. ¿De veras? Le dije, sí, vamos. Yo no sabía que si uno le invita a un refresco o algo a un homosexual que se prostituye adentro de la cárcel, un hombre vestido de mujer, se lo adjudican a uno, ¿verdad? Me lo pusieron de novio, ¿no? Pero no me importó. Atravesé todo eso, le invité el refresco, me regresé con él y empezaron las murmuraciones, y a mí no me importó, porque hace mucho tiempo que no me importa lo que la gente
diga de mí, nada más me importa lo que Jesús diga de mí. Yo sé lo que soy, yo sé lo que siento, que digan lo que digan. Y eso lo hizo entregarse a Cristo, 6 meses después pedirme ropa de hombre, 1 año después abandonar su prostitución, 2 años después de eso casarse y ser líder de un centro de rehabilitación de alcance Victoria hasta el día de hoy, Eduardo Sánchez. Simplemente por invitarme y no avergonzarme. No hay que dirán, que digan lo que digan. No hablaban de Jesús. Ese se junta con prostitutas y con ladrones, es un borracho. Y a Jesús no podía dormir, ¿verdad? Le quitaban el sueño, ¿verdad? Nuestra actitud hacia ellos y la de Jesús. ¿Cómo vemos al preso? ¿Qué reacción experimentas cuando ves o oyes hablar de un criminal, de un alcohólico, drogadicto, homosexual, enfermo de SIDA, o asesino o violador? ¿Será acaso tu reacción de juicio, condenación o rechazo? Tal vez pienses, está así porque se lo buscó, o tal vez sientes temor de ser contaminado. Si esa es tu reacción, usted es un religioso, pero usted no es un cristiano. ¿Cómo estará su conciencia para que reaccione así? En el amor no hay temor, pues el perfecto amor echa fuera el temor. Desconocemos el trasfondo de las personas. Si conociéramos los motivos por los que ellos son así, concluiríamos que nosotros también haríamos lo mismo. Guadalupe Ceballos, ella estuvo en el pabellón o en el dormitorio de las enfermas mentales porque se envenenó junto con sus 4 hijos, pero sobrevivió ella y la hija mayor, y la prensa la despedazó, hiena humana, matando a sus hijos. Tal fue el impacto cuando ella vuelve otra vez, ella ya se daba por muerta, que queda loca, y está allí más de 15 años, loca, está fuera de sí. Pero benditos hermanos en Cristo que obedecen a Jesús. Una mujer que no sabía predicar, que no sabía hacer nada, dijo, ¿qué les doy? Pero Jesús le dijo, ve al pabellón de psiquiatría y háblales. Y dijo, no les sé hablar nada. Entonces lo único que hacía era leerles la Biblia. Empezó leyéndoles Mateo. Donde se quedaba, a los 8 días les veía, y ahí estaban todas, nadie le hacía caso. Qué impresionante es, qué precisa es la palabra de Dios, que cuando llegó Mateo, Marcos, Lucas, Juan, después de meses, y llegó a Juan 3:16, es que es maravilloso. Ella volvió a decir, terminó para que todo aquel que me no se pierda más. Y él dijo, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Qué hago acá? Y fueron los médicos y recuperó la lucidez. Lloró porque se dio cuenta que hacía 15 años había matado a sus hijos, había sobrevivido una hija, una tragedia. Se entregó a Cristo. Cuando yo empecé a visitar esa cárcel, ella era la pastora. Y te enteras de ahí porque te dicen, ella mató a sus hijos, y le busqué y dije, no, pues sí está muy fuerte esto. Me hice amigo de ella, ya en las canas ella, 68, 69 años, oraba por la reconciliación con su hija, se logró la reconciliación con su hija. Y un día teníamos una actividad y teníamos que esperar que se desocupara un área, y me dijo, ven, pues, ¿me puedes escuchar? Le dije, a eso vengo. Y nos sentábamos aparte y me empezó a contar el maltrato psicológico, verbal del marido. Me empezó a hervir la sangre. Me enardecí de odio. De pronto yo sentí, uy,
mis venas de escuchar el abuso, las vejaciones, las humillaciones a que exponían a su esposa y a sus 3 niños. Y que era la razón por la cual ella no encontró otra salida sino suicidarse. Soportó eso más de 10 años. Cuando ya nos dijeron ya pueden pasar, yo estaba temblando y yo dentro de mí decía, ahorita qué bueno que estoy en Cristo, porque ahorita salí y descuartizo al desgraciado ese. Y de pronto el Señor Jesucristo me dio luz y me dijo, tú media hora escuchaste el maltrato y estás enfurecido. ¿Te imaginas ella, 10 años, todos los días? Y yo le dije, Padre, ahora entiendo por qué lo hizo. Y ahora sé por qué la perdonaste y sus niños están en el cielo contigo. Hazle el milagro, se reconcilió con él. La fue a ver con sus nietos, la enterramos 3 años después, partió con el Señor libre, feliz. La realidad es que al criminal, al asesino, al violador, al homosexual y a la prostituta, nosotros los hemos hecho así. Todos ellos son personas tremendamente lastimadas y desamparadas y nos necesitan urgentemente. Este violador que abusó de más de 1000 mujeres, su testimonio está escrito en nuestra página y está también en un video. Él cuenta, tú escuchas la historia desde niño de este hombre y dices, yo hubiera hecho lo mismo. Jesús nunca condicionó sus milagros ni su ayuda. Él sanó al leproso, al paralítico y al sordo y no les puso condiciones. El leproso vino y le dijo, si quieres puedes limpiarme. Jesús no le dijo, pues quién sabe qué habrás hecho para que hayas quedado leproso. A ver, primero ponte a cuentas, primero ordena tu vida y después te hago el milagro. No. Jesús le dijo, quiero. Lo tocó y lo sanó y no le dijo, y a partir de ahora te congregas. No, nada. Jesús es maravilloso. Dio vista al ciego de nacimiento, liberó al endemoniado de Gadara sin que se lo pidieran. Y ni siquiera investigó ni cuestionó su trasfondo, tampoco les exigió que debían tener fe. Del mismo modo salvó al preso crucificado junto a él y no le reprochó nada, porque dice Mateo que los dos lo maldecían y lo injuriaban en la cruz, los dos lo insultaban. Pero luego en Marcos dice que uno de los dos se dio cuenta que estaban mal, y en Lucas recapacita y le dice, oye, estamos mal, nosotros padecemos por lo que hemos hecho, pero este ningún mal hizo. Y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo, ay, sí, ¿verdad? Después que me insultas y me maldices, ahora sí quieres que te salve, pues ahora nada, ¿no? No, ¿qué le dijo Jesús? Claro que sí, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué maravilloso. Jesús ve más allá y ve en todo hombre o mujer peligrosos a personas tremendamente necesitadas de ayuda, afecto, amor y comprensión. De hecho, los presos más peligrosos y sanguinarios y monstruosos son los más listos para el Evangelio, porque son los que más necesidad tienen. No tengas miedo. Los presos no necesitan de predicadores, ni de teólogos, ni de almas caritativas, ni de psicólogos o psiquiatras o sociólogos o educadores o criminólogos. ¡No! Ellos necesitan a alguien en quien confiar, en quien depositar sus cargas, a quien contarle sus penas y sus alegrías. En pocas palabras, un amigo íntimo en quien confiar. Por eso es que es fascinante ir a las prisiones, porque no se necesita más que hacer uno mismo, con todo y defectos, con todo y problemas, con todo y fallas, tal y como somos, para poder identificarnos con ellos y ganarlos para el Señor Jesucristo. Muchas veces yo voy a la cárcel y les digo, hoy no quiero predicar porque me siento mal. ¿Qué pasó? Yo les cuento mis broncas y oran por mí y salgo de ahí fortalecido. Cuando empezaba a ir, un jovencito de 21 años yo,
De pronto un hombre de 50 años me empieza a contar todos los problemas con su esposa, con sus hijos y problemas conyugales. Y bueno, una hora estuvo hable y yo no le podía contestar nada porque no tenía ni idea qué decirle. Y mientras él me estaba hablando, yo estaba orando. ¿Qué le digo, Señor? Tu palabra dice que si alguno tiene falta de sabiduría, la pida. Y Dios no me daba nada, y no me daba nada, no se me venía nada. Yo decía, algún versículo que yo le lea, algo para consolarlo. Y después de que habló, y se quedó callado, y yo no encontraba ningún versículo para decirle, mira, me quedé callado también. Empezó a llorar y me abrazó y me dijo, gracias, no sabes cuánto me has ayudado. Y yo dije, ¿habré dicho algo y no me di cuenta? ¿Tengo lagunas mentales? Y le dije, pero si no hice nada. Me dice, precisamente esa es la ayuda que yo necesitaba, porque me contó unas cosas. Dice, menos de esto le he dicho al pastor fulano que viene, al otro pastor, y me regañan y me dicen que yo, porque somos bien buenos, ¿verdad? Para dar consejo. Uy, somos luego, no, perdona. Sí, perdona, pero no te hicieron a ti. Una pastora que su esposo le fue infiel me dijo, me fui infiel porque Dios quería tratar conmigo. Porque yo decía que a mí no me iba a pasar nunca. Y yo tenía a mi esposo como mi Dios. Y yo a las mujeres les decía, le engañó a su marido, perdónenlo. Y ahora que a mí me toca, yo lo quiero matar. No puedo perdonarlo, no puedo, llorando a gritos. Y me lo decía. Yo no entiendo por qué lo hizo Dios, por qué permitió Dios eso, porque yo estoy mal. A veces, bueno, te aseguro, en la cárcel, el mejor consejo que le puedes dar a un preso es este, mira. No digas nada, escúchalo, no le reproches, no le digas qué hacer, escúchalo. Y desde entonces tengo mucho éxito. ¿Va a hablar con usted, hermano? Sí, yo sé que lo único que tengo que hacer es guardar silencio. Cuando acaba y me quedo callado, gracias, hermano, se liberan de acá. Digo, ¿habrá algo más fácil que eso? Para algunos no, ¿verdad? Porque luego quieren sacar allí. Se necesita disciplina, pero sí se puede. Séptima razón, porque el testimonio de vidas cambiadas es de gran impacto para la sociedad. Gálatas 1:23, hablando de Pablo, dice, solamente oían decir aquel que en otro tiempo los perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba y glorificaban a Dios en mí. Es impactante para la sociedad en que vivimos el que un criminal peligroso cambie su forma de vida y se vuelva Dios. Los encabezados de muchos periódicos han sido llenados con noticias de estas. Asimismo la radio y aún la televisión. En julio de 1967 salió un encabezado en los principales periódicos de México. Asaltabancos cambian la ametralladora por una Biblia. Esto fue cuando de Lecumberri, una prisión mexicana, se escaparon por los juzgados una banda de sudamericanos asaltabancos. Pero este hombre, que pertenecía a esta banda, no se fue con ellos. Al ser entrevistado por los medios de comunicación, les explicó que fue porque había conocido a Cristo y ahora servía a Dios. Hace poco salió otro encabezado en un periódico de la ciudad. En la cárcel se acercó a Dios, en donde se narra el testimonio de un ex narcotraficante que ahora sirve a Dios en la penitenciaría del DF. Actualmente incluso los pastores de las iglesias dentro del reclusorio norte, sur, oriente y la penitenciaría de Santa Marta en México DF están sentenciados a 40 y más años de prisión, y el cambio en su vida ha sido tal que tiene perplejos a las autoridades y sus compañeros. Cuando la gente ve en la calle a una persona que estuvo en la cárcel y que trabaja, vive una vida honesta, mantiene su familia y muestra signos de superación, se sorprende, se asombra y se maravilla. ¿Cómo es posible? Dicen todos, ya que el hombre con toda su ciencia y medicina no ha podido hasta la fecha cambiar la conducta maligna de un hombre y hacerlo un hombre de provecho.
Solamente Jesucristo es capaz de cambiar una vida, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son nuevas. Y tenemos que estar conscientes de algo. A Jesús en la cruz, uno se le salvó y uno se le perdió. En los 31 años que tengo visitando las cárceles, de los presos que se acercan a Cristo, uno sigue del camino y uno se pierde. Pero la gente, los cristianos, ven nada más lo negativo. Dicen, no, ningún preso cambia, no, todos son iguales. ¿Por qué? Porque de 2, 1 vuelve a lo mismo. Por eso es que tenemos que aprender, y vamos a cerrar el congreso aprendiendo a evaluar cuándo un preso de verdad se convirtió. Porque si no, tenemos que seguir trabajando con él. Pero cuando se convierte, es un impacto impresionante. Yo les quiero dar la dirección de un programa de radio en el cual estamos pues llevando a un hombre que salió de la cárcel cada 8 días a compartir su testimonio. Y es impresionante. 8ª razón, porque Dios nos ordena que nos acordemos de ellos. Bastaría esta, ¿verdad? Acuérdense de los presos como si estuvieran presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también ustedes mismos están en el cuerpo. Es muy interesante que en el capítulo 13 de los Hebreos habla acerca de los deberes cristianos. Aquí hay 10 mandamientos acerca del amor fraternal, de la hospitalidad, de los presos y los maltratados, del matrimonio, las costumbres, la obediencia y la sujeción a los pastores, de la sana doctrina, de los sacrificios que agradan a Dios, el hacer el bien y de la ayuda mutua y de la oración. Qué interesante es que el tercero de estos mandamientos es que nos acordemos de los presos como si estuviéramos presos juntamente con ellos. O sea, si tú quieres de verdad saber cómo ser efectivo en tu ministerio, en tu llamado a las cárceles, medita un poquito. ¿Cómo te gustaría que lo hicieran por ti si tú estuvieras en ese lugar? Y ya, se arregla todo. El acordarnos de los presos no es una sugerencia o una opción para nuestro cristianismo, es un deber. Y un deber es una tarea, una obligación, un cometido, una carga, una labor, una necesidad. Claro, los que estamos en Cristo cumplimos nuestros deberes cristianos no por obligación ni por necesidad, sino por amor, por gratitud a aquel que nos lavó de nuestros pecados con su sangre. El deber es para cada uno de nosotros, para cada cristiano. Fíjese que a la luz de las Sagradas Escrituras, tan importante es amar al prójimo y acordarnos de nuestros pastores como el acordarnos de los presos. Es un imperativo, es una orden directa de Dios. Novena razón, porque el amor de Cristo nos constriñe. Dice 2 Corintios 5, 14 y 15, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, ¿por quiénes murió? Por todos. También murió por los secuestradores y los guerrilleros y los asesinos y los violadores, por las prostitutas. Luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió resucitó por ellos. El solo hecho de que Cristo ha muerto por nosotros y que nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados debería bastar para que de rodillas viviéramos agradecidos con Él. Cristo murió por todos. Cristo murió también por los presos, por los criminales, por las prostitutas, por los transgresores y desobedientes, por los impíos y pecadores, por los irreverentes y profanos, por los parricidas, los que matan a sus papás, y matricidas que matan a sus mamás, por los homicidas, por los fornicarios, por los sodomitas, por los secuestradores, por los mentirosos y perjuros, y aún por los que se oponen a la sana doctrina. El amor de Cristo en nosotros nos hace lamentar, sentir la necesidad tremenda de ellos, apiadarnos, conmovernos, dolernos en el corazón, compungirnos y compadecernos de los que tanto daño han hecho y se han hecho. Es lo que significa constreñir. Es el amor de Cristo el que nos mueve a misericordia, y debe ser el amor de Cristo el que nos impulse a servir a los presos.
ya que la gracia lo único que vale es la fe que obra por el amor, y se nos exhorta a servirnos por amor los unos a los otros. Además, la palabra es muy clara en cuanto a que si no tenemos amor, de nada nos sirve hablar lenguas humanas o angélicas, o tener profecía, y entender todos los misterios y toda ciencia, o tener toda la fe, o repartir todos nuestros bienes para dar de comer a los pobres, o entregar nuestro cuerpo para ser quemado. El amor es lo más importante y debe ser el motor que nos impulse a servir a las personas privadas de su libertad y a sus familiares. Debe ser por amor, y no el amor nuestro, el amor de Cristo en nosotros. Déjate llevar por el amor de Cristo, ríndete y dile: Jesús, ámanos tú a través de mí, y vas a ver que lo va a hacer. Y última razón, porque se puede alcanzar a muchas personas libres que rodean al preso. Vamos a hablar un poquito más de esto mañana. El caso de José es impresionante. A través de él como prisionero y como exprisionero, tuvo influencia sobre 7 grupos de personas: el jefe de la cárcel, todos los presos de la cárcel, oficiales del rey, el rey de Egipto, Faraón, todos los siervos del rey, todo el pueblo de Egipto, todos los pueblos de la tierra conocida de ese tiempo. Dice Génesis 39, 20 al 22 y 41, 14. Y tomó su amo a José y lo puso en la cárcel donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó y mudó sus vestidos y vino a parar. Un preso fue utilizado por Dios para salvar al mundo de su época. Los historiadores han asegurado que si en Egipto no se toman medidas para contrarrestar esos 7 años de hambre que sí sucedieron, que sí están registrados en la historia, se hubiera extinguido la raza humana de la faz de la tierra por hambre. José es un tipo de Jesús el Salvador. José es posiblemente el personaje de la Biblia que más similitudes tiene con Jesús, y está asociado con la cárcel. Y mañana vamos a profundizar un poquito más en esto. Entonces, 10 razones bíblicas que debo atesorar y debo conocer para que lo que Dios me ha mandado a hacer lo haga por el resto de mi vida. No por un año, no por 2 años. Es un llamado para toda la vida. Ahora, algunos son llamados a entrar, otros son llamados a ayudar a las familias afuera, otros son llamados a financiar a los que sirven dentro de la cárcel. Y si no hay quien financie, y si no hay quien ayude a las familias, y si no hay quien entre, el ministerio no se puede hacer, porque no lo puedes hacer todo. O entras o buscas recursos. Entonces, cuando hay un llamado, Dios pone el orden. A cada uno le dicen cuál es su parte. Yo le doy gracias a Dios que mi parte es entrar a la cárcel. Yo soy feliz adentro de la cárcel. Soy un pez en el agua. Me encanta. Y mientras tenga fuerzas voy a estar yendo a una cárcel. Mientras tenga fuerzas no voy a dejar de entrar. Tengo cadena perpetua. Porque tengo un llamado, como tú lo quieres. Y cuando sabemos qué es la voluntad de Dios, entonces eso nos fortalece para soportar las tribulaciones, las carencias, los ataques, los malos entendidos, las calumnias, las aflicciones, las enfermedades, todos los ataques del infierno y de los demonios.
para impedirnos cumplir con este glorioso llamado. Entonces oremos para pedirle a Dios que afirme en nuestro corazón estas verdades. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Tu palabra es veraz, es verdad. Toda tu escritura es inspirada por ti. Gracias por abrir nuestros ojos y gracias por reafirmarnos, por confirmarnos, por convencernos de que lo que estamos haciendo no es idea de un pastor, no es idea de un ministerio, no es idea de un grupo, de una iglesia o de una asociación, no es un proyecto de una fundación o una institución. No, es tu corazón que palpita por esos hombres y mujeres que están detrás de las rejas. Eres tú directamente desde tu trono quienes nos lo mandan. Padre, que atendamos este llamado, aún en contra de nosotros mismos. Que atendamos este llamado que nos has hecho, Padre, a pesar de todas las dificultades y tribulaciones que nos sobrevendrán y que a muchos les han sobrevenido, pero que lo sabemos y por eso nos mantenemos firmes y no caemos, porque estamos sobre la roca. Bendito seas, Padre. Que en todos estos días podamos confirmar, edificar sobre la roca, Señor, y que regresemos a nuestras cárceles, a donde tú nos has asignado, al área que nos has asignado, adentro, afuera, con las familias, económicamente, gozosos, sabiendo que al hacerlo estamos colaborando contigo, Jesús, en la extensión de tu reino. Bendito seas, Jesús. Bendito seas. Te damos gracias también por los alimentos. Gracias.